Damos la bienvenida a la doctora Luciana Giotto. Ella es investigadora, tiene un PhD en ciencias sociales, es investigadora asociada en el Transnational Institute y está especializada en comercio e inversiones. El Transnational Institute, de acuerdo con su página web, es un instituto internacional de investigación y promoción de políticas que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible. Hoy vamos a hablar sobre el TLC entre Canadá y Ecuador, que en el país, así como en Canadá, se vive un momento crucial con respecto a este tema y para Ecuador, crucial para su futuro económico, ambiental y democrático. Aunque el acuerdo ha sido presentado como una oportunidad para el desarrollo, diversos sectores han levantado serias preocupaciones sobre los intereses que lo motivan, especialmente en relación con la industria minera canadiense, los vínculos financieros de la familia presidencial. Hoy vamos a conversar con Luciana, que es una experta en derechos humanos, políticas extractivistas, para entender a profundidad los riesgos que se perfilan con este acuerdo. ¿Qué significa esto para la soberanía nacional, el medio ambiente, las comunidades afectadas, así como el polémico ISDS o solución de controversias entre inversores y estados que podría limitar la capacidad del Estado ecuatoriano para proteger sus propios intereses? Iniciemos, doctora Giotto, con su visión general sobre este tratado que se encuentra ya firmado entre Ecuador y Canadá. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es un tema importante a pesar de que con las cosas que están sucediendo en el Ecuador en este momento quizás parece un tema menos relevante. Sin embargo, como bien decías, Gustavo, hace directamente al tema de la soberanía del Ecuador. Es algo que se viene discutiendo ya hace muchos años. Este tratado de libre comercio, primero hay que aclarar a la gente, en realidad el tratado no está firmado. Se cerró la negociación en el mes de febrero, pero todavía están esperando para firmarlo. Es un tratado que por más de que obviamente es sobre comercio, es mucho más que sobre comercio, porque no es un problema de aranceles en realidad entre ambos países. Los productos estrella del Ecuador ya entran con un arancel muy bajo a Canadá, porque Canadá tiene un sistema general de preferencias con el Ecuador, por lo cual habría una pequeña ganancia para algunos sectores, pero no es principalmente el tema de en discusión la cuestión del comercio. El tema central de ese tratado, para que la gente sepa, es el capítulo de inversiones. El capítulo de inversiones incorpora el mecanismo del arbitraje internacional para los inversores extranjeros. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería el problema? El problema es que en el Ecuador esto es inconstitucional. Es decir, el gobierno negoció durante todo un proceso de 2 años un tratado de libre comercio con cláusulas que son inconstitucionales. Por eso es que no se ha firmado todavía, porque evidentemente lo que implica todo esta negociación de este tratado es la insistencia para tratar de desarmar el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, que es ese artículo es el que prohíbe el arbitraje internacional para inversores extranjeros. Entonces ahí está el tema, ¿no? Es una puja política en la cual lo que nos encontramos es que el gobierno está tratando de desarmar esto y para eso está llamando ahora a una consulta popular para el 16 de noviembre, donde se fijan en las declaraciones de los ministros, declaraciones del presidente Noboa mismo e incluso en los gobiernos anteriores como el de Guillermo Lasso. Lo que nos encontramos es un ataque directo al artículo 422, por lo cual nos podemos esperar que una reforma constitucional vaya directamente en contra del artículo 422, ¿no? O sea, eso es un poco el Ujú. marco en el que estamos trayendo esta discusión, que es una discusión, como verán, extremadamente política, ¿no? No es una cuestión técnica jurídica, sino que tiene que ver con las relaciones de fuerza que están inscritas dentro de ese Tratado de Libre Comercio. Ahora, estos temas de arbitrajes, de mediaciones, de soluciones de controversias, es un tema que está dentro de la agenda de sectores productores ecuatorianos, de las cámaras de la producción, de varios expertos en economía, que señalan que esto es necesario para dar mayor confianza a un país en donde la seguridad jurídica está en muy mal predicamento. Claro, la confianza sería hacia los inversionistas. Claro. Lo que ellos están planteando parten de una verdad revelada, ¿no? Que es, si nosotros le damos seguridad jurídica a los capitales, que eso implica darles arbitraje, esta capacidad de ir al arbitraje internacional en caso de que haya una disputa con el Estado, ellos dicen, si nosotros les damos eso a los inversores, las inversiones van a llegar al Ecuador. Esto es algo que se repite en todo el mundo, pero ya se viene repitiendo hace 30 años.
Sin embargo, en los últimos 20 años encontramos una gran cantidad de investigaciones con datos, con fórmulas económicas, que incluso se han hecho desde la UNCTAD, que es un organismo de las Naciones Unidas, para tratar de ver si eso es verdad, tratar de ver si efectivamente firmando tratados con protección de inversiones, con estas cláusulas leoninas que se incorporan a estos tratados, la inversión llega. Y lo que se encuentra es que no es así, que hay otros motivos que hacen que la inversión se mueva hacia otros estados, que no tiene que ver necesariamente con esta protección extraordinaria al capital. Tiene que ver con el tamaño del estado donde se está llegando, el tamaño de la economía interna, la ubicación geográfica, la infraestructura, el enganche de ese país con las cadenas globales de valor. O sea, fíjense que hay un montón de elementos que no tienen que ver con la seguridad jurídica. Un ejemplo para mostrar, a ver que no es una especulación lo que estoy diciendo. El caso de Brasil. Brasil es el país que es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa de todo, desde América Latina, desde México para abajo. Hay varios años que encabeza la lista, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, no lo digo yo, lo dice la CEPAL también, encabeza la lista de receptores de inversión extranjera y sin embargo Brasil no tiene ningún tratado ni de libre comercio ni de protección de inversiones y tampoco es miembro del CIADI, que es este gran conocido Centro Internacional de Tribunales Arbitrales, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es que es una verdad revelada en ese sentido, porque es una verdad que se cae cuando uno mira lo que pasa en otros países. El caso de Brasil es uno, pero también otros países, como el caso de India. India hace 2 años, escasamente, acaba de salirse de todos sus tratados de protección de inversiones. India es el quinto o sexto receptor mundial de inversión extranjera. Países como Sudáfrica, que es el principal receptor de inversión extranjera de África, de todo el continente africano, terminó gran parte de sus tratados de inversión, incluido el tratado de inversión con Alemania, y lo que hizo fue sentarse a negociar el gobierno con la Volkswagen, y para decirle, bueno, no te vayas del país, te voy a dar algunos beneficios, pero no te vayas de Sudáfrica. Y la Volkswagen no se fue, porque tiene una inversión gigantesca en Sudáfrica y porque es un hub desde el cual produce y exporta hacia otros países. O sea, fíjense que la lógica del capital no es solamente ir corriendo detrás de los tratados de inversión o de la posibilidad del arbitraje, sino que tienen todos estos elementos en cuenta. Y en el caso de un elemento más te agrego para esto, que me parece muy importante porque esto ayuda a desarmar estos mantras, ¿no? Estas verdades que se repiten en todos lados, que es el caso de la minería canadiense, ¿no? Este tratado de libre comercio que incorpora arbitraje beneficia principalmente a la minería canadiense. Pero si miramos los números de la inversión canadiense en Ecuador, vamos a encontrar que entre el periodo del 2018 y 2023, la inversión minera canadiense se triplicó en el país. O sea, 3 veces más de lo que había anteriormente. Fíjense, esto es lo que estamos nosotros viendo, la tendencia en todo el continente, que es la llegada de inversiones en el sector principalmente extractivo, sea para el sector petróleo o sea para el sector minero. Entonces, las mineras no necesitan en realidad este tipo de seguridad jurídica, este tipo de extraordinarios privilegios que les dan los tratados de inversión, o en este caso el Tratado de Libre Comercio, para llegar. Porque van a llegar igual, porque en el Ecuador están los recursos mineros. Ecuador tiene el 3% de los recursos de cobre del mundo. No diría, bueno, un 3% no es mucho, pero un 3% para un país pequeño como Ecuador es un montón. Y de hecho las mineras que están llegando al país en los últimos 10 años vienen a sacar, además de plata y oro, que son los históricos que se sacan, sacan también cobre, que es un elemento clave en el proceso de transición Bien, energética. y Porque Ecuador fíjense no que todos los cables tiene, tienen cobre. manteniéndonos en el tema de estos acuerdos, en los ISDS, Ecuador no tiene un muy buen récord en cuanto a arbitrajes, juicio millonario por gravísima contaminación que se dio aquí en el país, tuvo con la compañía Chevron. Chevron estaba prácticamente ya obligado en instancias finales de juicios a pagar una indemnización bastante grande que iba sobre todo a los damnificados, pero finalmente el tema se viró y ahora es Ecuador el que tiene que pagar una cifra que me parece supera los 1.000 millones Sí. de dólares. Hay un caso además más cercano al tema que estamos discutiendo hoy, el caso de una empresa minera canadiense, Cooper Mesa, compañía minera canadiense que se cita como ejemplo justamente de los abusos de los ISDS en Ecuador. Ecuador tuvo que pagarle una indemnización millonaria. Así es. Ecuador desgraciadamente conoce
lo que es este sistema, conoce los impactos de este sistema sobre sus arcas públicas y es por eso que el país generó un proceso de retiro de estos tratados. O sea que pensemos que en el lapso de 8 años, después de la Constitución de Montecristi, el gobierno en ese momento de Rafael Correa comenzó un proceso de salirse de estos tratados de inversión, de salir del CIADI y a su vez algo que hizo Ecuador que es muy importante, que de hecho es un caso único a nivel mundial, hizo un trabajo de comisión de auditoría de todos los tratados de inversión, de todos los casos en el sistema de arbitraje en el año 2014, que arrojó resultados muy importantes para ver cuáles fueron los impactos de la inversión extranjera existente en el Ecuador hasta ese momento. Y también se descubrieron muchas mentiras que hubo asociadas a cómo Ecuador se sumó en los años 90 a estos mecanismos. Entonces vemos que en realidad son proyectos de las élites económicas más concentradas que quieren obviamente tener siempre la mejor tajada de ganancia por sobre cualquier regulación del Estado, ¿no? Eso es lo que nos encontramos y Ecuador ha sufrido eso. Efectivamente, el caso que mencionabas de Copermesa es un caso de lo que vemos es muy nefasto porque parte del intento de imposición de la empresa en el territorio del INTA, esa zona tan hermosa que tienen ustedes con una biodiversidad gigantesca, ¿y qué pasa? Para intentar imponer y lograr la licencia social, encontramos que hubo el uso, y esto no lo estoy diciendo yo especulando, digamos, sino esto está registrado, que de hecho llegó al tribunal arbitral, estos casos filmados en video y con testimonios de afectados, con el uso de paramilitares y fuerzas militares y de seguridad también para correr a la gente, para amedrentar, para disciplinar, para controlar, para evitar que siguieran protestando. Y lo que nos encontramos es que cuando el Estado finalmente requita el permiso para la empresa Copermesa, Copermesa usa esta carta que tienen de esta libre capacidad de acceder al arbitraje internacional y lo que hace es, en ese momento a través del Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Ecuador, Ujú. y lo que hizo la empresa fue demandar. ¿Y qué hizo el tribunal arbitral? El tribunal arbitral le dijo al Ecuador, usted es culpable por haber quitado el permiso. La empresa también tiene un poco de culpa, porque en realidad, y estoy citando, dice algo así como el laudo arbitral, dice, la empresa no debería haber utilizado tal nivel de violencia. O sea que los árbitros se dan cuenta y dan cuenta de que hubo una situación completamente irregular con el uso de la Pero a violencia. más de esta Y represión violenta que hizo la empresa contra sí. pobladores, no había cumplido con requisitos ambientales y, sin embargo, un tribunal de Mm. arbitraje falló en su favor, obligando a Ecuador a pagar varios millones de Sí, dólares. 24 millones de dólares. 24 millones de dólares tuvo que pagar Ecuador a la empresa, sumado a los 6 millones que le costó los gastos de defensa del Estado. Generalmente los estados contratan a bufetes de abogados de renombre que suelen especializarse en defender. Algunos se especializan en defender estados, otros en defender a los inversores. Y el total es 30 millones de dólares tuvo que pagar el Ecuador para poder hacerse cargo de esa demanda de Copermesa, ¿no? O sea que realmente en ese sentido, para que se entienda con claridad, no es una cuestión jurídica, sino que estamos hablando de un tema realmente muy nefasto, de cómo se armó todo este sistema que está hecho para los intereses del capital, o sea, del gran capital de estas Ujú. empresas que van de un país a otro, pero no tiene nada que ver con una defensa de derechos humanos, de acceso al agua, derechos sociales básicos, derecho al medio ambiente, nada de eso, ¿no? Es pura protección del inversor y eso es así como está construido el sistema a nivel global. Posiblemente usted conoce las declaraciones, los puntos de vista de David Boyd. Él es el relator especial de Naciones Unidas que se ha referido a este tema, a los mecanismos ISDS. Él advierte de las graves consecuencias de priorizar los intereses de los inversores por encima del bienestar público y ambiental. Así es, de hecho, en términos de las Naciones Unidas, ha habido en los últimos 3 años una cantidad de rapporteurs, que son estas personas que siguen especialmente ciertos temas para las Naciones Unidas, y con respecto al tema de derechos humanos y con el tema del cambio climático. O sea, ambos sectores, tanto derechos humanos como los que siguen cambio climático, advierten que el mecanismo de solución de controversias lo que hace es frenar las acciones tendientes a que los estados puedan mitigar o hacerse cargo de manejar la transición energética y el cambio climático, ¿no? La acción climática. Porque efectivamente, cuando un estado intenta avanzar en un proceso de descarbonización o intenta avanzar en un proceso de transición energética, se encuentra con que al modificar de algún modo a los inversores que están vinculados al sector de energías fósiles, extracción de materias vinculadas a la energía fósil, nos encontramos con que esos estados
ven ahí la traba, el candado que significa el arbitraje, porque estos inversores utilizan este mecanismo. Un caso nomás para que vean. En ese caso hay un caso muy resonante contra Alemania. Fíjense, no estoy diciendo Argentina, Ecuador, México, estoy diciendo Alemania, una empresa sueca que tenía sus minas, que se llama Vattenfall, que tenía sus minas de extracción de carbón en Alemania, cuando Alemania, que toma sus compromisos para avanzar en un proceso de descarbonización hacia una transición energética, decide quitar los permisos a esta empresa, lo que esta empresa hace obviamente es como un chantaje porque ganan muchísimo dinero con estas inversiones. Y lo que hace es ir al arbitraje internacional y demandar a Alemania, ¿no? Entonces, cuando este mecanismo se torna en contra de los países más grandes, más industrializados, ahí sí ellos ven el problema, ven que hay un problema porque se encuentran con que ellos son demandados, cuando históricamente son sus empresas canadienses, francesas, italianas, estadounidenses, inglesas, las que demandan a los países del sur global. Bien, Ahí y tenemos un tema, quisiera compartir con usted y el sí, público también un documento que da cuenta de algo de lo que se ha venido hablando ya sobre un conflicto de intereses entre el gobierno de Noboa y las mineras canadienses. El día de hoy acaba de publicar el Center for Economic and Policy Research, una prestigiosa eh, ONG, sobre lo que sucede en Ecuador con este titular, Conflictos de Intereses y Soberanía en Juego, el TLC entre Ecuador y Canadá, y da cuenta allí de las relaciones del grupo Noboa con una empresa canadiense. El artículo detalla que la empresa de Noboa tiene una participación considerable en Silver Corp, previamente Adventures, una minera canadiense que se beneficiaría eventualmente de este tratado de libre comercio. claro, ese es el problema que vemos justamente porque el gobierno ecuatoriano viene negociando con tanta rapidez el Tratado de Libre Comercio con Canadá. O sea que por un lado lo que ellos están viendo es que ellos mismos, en este caso la empresa Novis, ¿no? La de Novoa, podría eventualmente ser beneficiarios ellos del beneficio de iniciar una demanda arbitral contra el Estado ecuatoriano, como accionistas de proyectos mineros. O sea que esto estamos hablando de intereses muy grandes. Obviamente no estamos jugando con niños acá, ¿no? Es un mecanismo que está muy instalado, es un mecanismo que en el caso de las empresas canadienses, para que también ustedes sepan, las empresas canadienses han sido usuarias de manera masiva de este mecanismo de arbitraje contra países de América Latina. Hay 25 demandas de mineras canadienses contra los países latinoamericanos en los últimos 15 años. Algunas de ellas, Ecuador tiene varias, tiene tres canadienses, una la de Copermesa que mencionábamos, pero en el caso de México tiene cinco, Colombia tiene cinco, Perú, son países que, Costa Rica, son países que han tenido que enfrentar el poder de la minería canadiense. Canadá es un país que en términos económicos, por más de que está en el grupo de los siete, es un país que es muy dependiente económicamente de Estados Unidos, pero que de todos modos tiene una industria minera histórica muy poderosa, ¿no? Fíjense que gran parte de las empresas, si ustedes miran y lo googlean, lo buscan, van a encontrar gran parte de las empresas mineras que están en el Ecuador hoy son de procedencia canadiense. Se le suman eso algunas chinas, algunas australianas, alguna norteamericana, estadounidense, perdón. Pero la mayoría, la gran mayoría son empresas canadienses. O sea, eso marca la centralidad de este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y marca la Ujú. centralidad de la presión que está poniendo el gobierno sobre la población ecuatoriana para que en la consulta popular del 16 de noviembre la gente vote por Ujú. deshacerse de la Constitución de Montecristi, lo cual es extremadamente Claro. peligroso porque sería un retroceso, ¿no? En términos de Claro, en las derechos. situaciones actuales en realidad no se podría incluir esto de el Tratado de Solución de Controversias Inversor-Estado, el SDS, en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, porque esto no es parte de la legislación ecuatoriana, más bien lo prohíbe. Pero cabe Exacto. recordar, y usted ya lo hizo al inicio de este diálogo, que sería un nuevo intento de Daniel Noboa, pues en el referéndum de abril de 2024 y a pesar de los esfuerzos que hizo entonces el gobierno de Noboa, una clara mayoría de la población ecuatoriana rechazó la idea de reintroducir el ISDS, lo rechazó con un 65% de los votos.
Así es, esa fue una movida increíble, es una sapiencia muy notoria del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el gobierno los tomó de tontos porque incorporó, ¿no? esa batería de preguntas mezcladas sobre el trabajo por horas, el arbitraje y el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad. O sea, realmente era una consulta popular que era una ensalada de verduras. Y lo que nos encontramos es que la gente votó de una manera muy sabia, diciendo nosotros en ese sentido tenemos una memoria histórica con respecto al caso Chevron, esencialmente. Fíjense que en los estados del norte, las provincias del norte, perdón, y de hecho fue mayor todavía el voto en contra en esa pregunta, llegó a los 85-90% de la población dijo no al arbitraje. O sea, hay una conciencia muy fuerte con respecto a lo que implica esto, ¿no? Y evidentemente lo que tiene que hacer Noboa es respetar en ese sentido la decisión del pueblo ecuatoriano. O sea, ¿para qué hacen consultas que después no respetan, ¿no? A eso se le podría Ujú. sumar la consulta de los Estados Unidos y otras consultas que se han hecho históricamente que después no se respetan. Entonces, ¿para qué consultan si no se respetan? Ahora bien, la decisión del pueblo ecuatoriano de haber dicho en un 65% no al arbitraje fue un elemento clave, central y de hecho algo que también quiero traer, porque digo, soy una argentina que está hablando sobre temas de Ecuador, pero porque realmente la comunidad internacional que sigue estos temas de protección de inversión mira con mucho interés lo que está pasando en el Ecuador, porque realmente el Ecuador ha sido un bastión de defensa de la soberanía del Estado frente a este poder de las transnacionales, porque tiene este artículo 422 en la Constitución, porque cuando lo han consultado ha dicho que no, porque ahora está la presión puesta sobre la población ecuatoriana para que vuelva a decir no queremos más la Ujú. Constitución que nos protege y con eso se abre la puerta a que desaparezca el Bien. 422, ¿no? Y hablando del tema de los conflictos de intereses, hay antecedentes también ya en el gobierno de Daniela Noboa en el año 2024. El gobierno de Noboa benefició directamente al proyecto El Domo, en el que su familia tenía intereses financieros, otorgó una licencia ambiental, lo que aumentó el valor de la inversión y facilitó la adquisición por parte de Silver Corp, la empresa relacionada. Y acaba de suceder también con la empresa DPM, Dundee Precious Metals, y el proyecto Quimsacocha, aquí en la zona cercana a Cuenca, se le entregó la licencia ambiental. El pueblo de Cuenca tuvo que salir en una marcha que se ha vuelto un icono histórico en cuanto a Increíble. la intervención social en estos proyectos. 100.000 personas de esta ciudad marcharon para decir no a ese proyecto y no le quedó al gobierno más que virar el brazo, darse por vencido en este tema. Sí, el tema, lo interesante que traes, que es el tema en particular del Quimsacocha, es un tema para seguir muy de cerca, porque por más de que el Estado retiró ahora recientemente la licencia y que, como bien decís, de algún modo bajó los brazos con respecto a este caso, la empresa hay que ver si decide bajar los Claro, brazos, el tema no ha porque, terminado y en eso claro, hay no ha conciencia en terminado. esta ciudad. Totalmente, totalmente, porque fíjense que la Dundee Precious Mining firmó en el año 2023 con el Estado ecuatoriano, o sea, empresa-Estado, firmaron un convenio que se Ujú. llama un Acuerdo de Protección de Inversiones, un API, Sí. sería específico entre Esto lo ambos, hizo, ¿no? perdóname que le interrumpa, entre gallos Sí, y claro. medianoche, el presidente Lasso con el ministro de Energía Santos, en lo que podría ser calificado simplemente como un acto de traición a la patria. Sí, tal cual, porque además, de vuelta, es inconstitucional porque promueve dentro de este acuerdo la posibilidad de que la empresa Dundee, frente a un conflicto con el Estado, recurra a las Cortes de Nueva York. De vuelta, eso viola el artículo 422 de la Constitución. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa, porque el pueblo de Cuenca y el pueblo de Azuay está muy movilizado con este tema. Está claro que se está nacionalizando ese conflicto, que ha sido maravilloso en términos de lo que han mostrado de lo que está pasando en esa región y la importancia del agua y la protección del agua para que la gente pueda seguir tomando agua de buena calidad. Ahora bien, hay que ver qué hace la empresa ahora frente a esta situación de movilización, ¿no? Y no nos olvidemos que el día de ayer se conoció, yo ya estaba aquí en el Ecuador, se conoció esta reglamentación de este decreto, ¿no? Donde se acota el poder de las fundaciones, dice, ¿no? Que se va a penalizar a las fundaciones que utilicen dinero para promover cualquier movilización antiminera, lo dice de esta manera ese reglamento, y que eso puede darle una pena de 4 años de suspensión a las fundaciones, ¿no? Cuando hablamos de fundaciones estamos hablando de movimientos sociales, movimientos ambientales, organizaciones sociales grandes que tienen que, en términos legales, para poder tener una
una cuenta bancaria y para poder tener personería jurídica, tienen que convertirse en una fundación sin fines de lucro. Esas son las fundaciones, no estamos hablando de USAID, estamos hablando de fundaciones locales, de movimientos sociales, ambientales, indígenas, campesinos, que utilizan este mecanismo jurídico para existir frente al Estado. Entonces, eso es lo que está en juego, ¿no? Es un proceso autoritario de control, de censitario muy fuerte que está llevando el gobierno de Bien. Noboa. A la par que está la estrategia de la consulta, nos encontramos con Claro, este control, el ¿no? tiempo se nos agota ya. Quisiera justamente pedirle a usted una conclusión sobre los riesgos que se dan con la consulta popular, que podría llevar, si es que se aprueba una de las preguntas, la más relevante, a una Asamblea Nacional Constituyente, de irse por esta alternativa de redactarse una nueva constitución. Muy fácilmente podría desaparecerse el artículo 422 de la Constitución de Ecuador. De hecho, desaparecería, pero seguramente no se lo reemplazaría en la nueva constitución. Claro, realmente, así como para cerrar, decirle a nuestros auditores, nuestros oyentes, que realmente es muy preocupante que se haya incorporado esta discusión cuando ya el pueblo ecuatoriano se manifestó el año pasado y lo que hay que hacer es reclamar que el Estado ecuatoriano proteja la decisión de su propio pueblo del año pasado de decirle no al arbitraje, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un llamado a votar todo no, votar especialmente no en la pregunta que tiene que ver con la reforma constitucional, que eso es abrir una caja de Pandora a la derecha a que meta mano sobre los derechos básicos de la población. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Han escuchado a Luciana Giotto. Ella es investigadora, doctora en ciencias sociales, se pertenece al Transnational Institute, y está especializada en comercio e inversiones.